reflexión que ya no es de doctor en química, sino fue más a su título personal, que entiende que en el segundo semestre la economía, por ejemplo, se va a restituir, ¿no? Dentro de lo que es normal, pero va a empezar a mejorar. Bien, entre cómo encarar este momento el día después, desde la perspectiva económica, pero también sanitaria, obviamente que es el gobierno que va dictando las pautas, pero existen otras voces que también vale la pena escuchar y analizar y debatir. Así que vamos a presentar ahora este tape con las propuestas del Frente Amplio para con el coronavirus. La batería de proyectos incluye crear un subsidio de asistencia sanitaria, suspender los despidos de trabajadores durante 120 días y regular el aislamiento obligatorio para quienes fueron diagnosticados con COVID-19. No hay ningún instrumento legal para obligar a una persona a permanecer en su casa. Entonces nosotros estamos creando instrumentos legales y sanciones en el caso de que las personas no cumplan con la cuarentena obligatoria. La bancada Frente Amplista también plantea exoneraciones tarifarias para quienes no tienen ingresos formales o fueron beneficiarios del MIDES, el financiamiento de cuotas de los alquileres durante los meses de la pandemia y la suspensión de los lanzamientos. Es un sinsentido que quede gente en la calle en esta situación y más cuando está a cargo de menores. Algunas de estas iniciativas estaban incluidas en el documento que una delegación del Frente Amplio le entregó al presidente de la República en Torre Ejecutiva. Otras son nuevas. ¿Qué es lo que pasa si hay un pico de demanda en el sistema de salud? Bueno, el Poder Ejecutivo, en el caso de ACE, tiene que tener la posibilidad de contratar trabajadores de la salud sin pasar por los procedimientos de selección que están establecidos en el Estado. La bancada se propone presentar los proyectos y abrir la discusión en el mes de mayo. Muy bien, y le damos entonces la bienvenida al senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que además puntualizar que son las propuestas concretamente del MPP, ¿verdad? Bueno, esas que estaban ahí relatando son de las 600. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. El Frente Amplio creó un grupo de trabajo donde tiene un conjunto de medidas. Esas 8 que se anunciaban son 8 propuestas que hicimos nosotros de las 609, pero que se le han ido sumando otras iniciativas de otras bancadas. Y bueno, yo estoy coordinando ese grupo y de alguna manera la idea es que en una cuestión de una semana exista, digamos, un paquete de medidas a proponerle al resto de las bancadas para poder considerarla cuando la Cámara inicie sus actividades en el mes de mayo. Bien, no nos va a dar el tiempo para las 8, así que prioricemos algunas, ¿les parece? ¿Cuáles son para usted las que le parece más significativa o que tendría mayor impacto? Bueno, hay varias. Acá creo que tenemos que discriminar dos cosas y recién ustedes estaban hablando mucho de eso, ¿no? Estamos frente a una emergencia sanitaria que tiene derivaciones sociales y económicas. Por tanto, hay que atender ambas dos, porque en la medida en que uno se proponga medidas sanitarias, eso tiene repercusiones económicas y sociales. Entonces tiene que poner en la balanza las dos cosas. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la necesidad, y yo lo estaba relatando recién, de algunos componentes que es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede en el país si hay una sobredemanda del sistema de salud? ¿No? Esperemos que eso no llegue, pero nos tenemos que preparar para un escenario de eso. Frente a ese escenario nosotros decimos, bueno, le tenemos que dar herramientas al gobierno, y lo hacemos de la oposición, pero lo hacemos convencido de que el gobierno tiene que tener estas herramientas. Entonces, si tenemos una sobredemanda, por ejemplo, en el sistema público de salud, lo que tiene que tener el gobierno es la posibilidad de contratar personal de la salud rápidamente. Porque uno va a tener una sobredemanda y tiene, digamos, pensémoslo esto como una actividad zafral, ¿no? Se viene el invierno, podemos tener ciertos cuellos de botella, el gobierno tiene que tener instrumentos para hacer, de alguna manera rápidamente, contratar personal de la salud. También tiene que tener instrumentos, por ejemplo, para saltearse el TOCAF, y lo digo para que se entienda, es decir, el TOCAF, que es en definitiva quien ordena cómo tiene que proceder a las compras el Estado, uno puede hacer compras directas, en función de los montos, o después tiene que hacer proceso licitatorio. Bueno, estamos en un escenario en donde para comprar kits y para comprar cuestiones que tengan que ver con la salud, no debería hacerse proceso licitatorio, porque si uno tiene que iniciar una licitación, y además hay una sobredemanda de estas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno va a comprar 100 kits, tiene un lugar para comprar, pero si va a comprar 1000, 10.000,
Es decir, la escala de lo que uno compra le permite de alguna manera acceder más rápidamente a esos productos porque las empresas están vendiendo a nivel internacional y evidentemente se tiene un impacto. Allí estamos colocando eso. Otra cosa que estamos colocando, por ejemplo, es en esto que hay actividades que se han retomado. La construcción claramente negoció. El sindicato del Zunca, junto con los patrones, negociaron todo un procedimiento y un protocolo con respecto a la salubridad, con respecto a la protección que tienen que tener los trabajadores. Nosotros pensamos que eso no puede quedar librado a la negociación de sindicatos fuertes o débiles. Debería ser algo que esté establecido por ley. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay que tienen que ir a cumplir sus funciones, bueno, se les tiene que proveer de barbijos, se tiene que tener determinados criterios en los comedores, etcétera, etcétera. Y eso debería ser una ley que le exija a todas las empresas cumplir con esos criterios de salubridad. Y el tercer elemento de ese proyecto, que para mí es el más importante, establece algo muy, muy claro. Y es lo siguiente, ¿qué es lo que pasa con una persona que está contagiada de COVID-19 y por tanto hay una decisión sanitaria de que deba hacer cuarentena para que no siga esparciendo el virus? Sí. Bueno, no tenemos normas hoy para obligar a una persona a permanecer en su casa. Hoy no existe eso. Uno acata o no acata lo que le dice el médico tratante, pero uno puede salir de su casa. Entonces creemos que tenemos que establecer algunas normas para darle de alguna manera la obligatoriedad. Cuando se habló mucho de redactar el artículo, creo que es el 224. 224. Ahí Es está. parte de la propuesta. Pasar de daño a peligro. Exacto, porque el derecho uruguayo penal establece que tiene que haber un hecho objetivo, Sí. ¿no? Entonces, si ¿Cómo yo salgo, confirmás un contagio? exacto, Sí. ¿cómo lo confirmo? No lo puedo confirmar. Entonces, de alguna manera tratar. Y lo otro que es muy importante, es decir, acá estamos hablando de sanciones que no implican llevar a una persona a la cárcel, ¿no? O sea, sería un contrasentido. Es decir, es una sanción que obliga a esas personas a permanecer en su lugar. Eso es un aspecto. Otras cosas que nosotros estamos planteando que son necesarias. Podemos ir, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el bolsillo muy debilitado en este momento. Por ejemplo, la exoneración de tarifas públicas. Bueno, eso evidentemente esa es una intención que nosotros tenemos que se va a transformar probablemente en una minuta de comunicación, porque para una exoneración de esa naturaleza, en realidad tiene iniciativa privativa el Poder Ejecutivo. Pero lo que nosotros creemos es que el Parlamento debería decir al Poder Ejecutivo, de alguna manera, decir, bueno, usted tiene respaldo para poder tomar esta decisión, que significaría que para aquellas familias que no tienen ingresos formales, es decir, que están en la informalidad y que además la informalidad lo ha llevado a que efectivamente no puedan salir a ganarse un mango en la calle, y aquellas familias que hoy son beneficiarias del MIDE, es decir, que son las 30.000 familias más pobres del Uruguay, en realidad se le pueda exonerar el pago de los servicios de mientras dure la emergencia sanitaria, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien, en los hechos va a haber mucha gente que no va a poder pagar las tarifas. Claro. ¿Hace falta plantear una exoneración o alcanzará con algo que ya incluso el propio gobierno adelanta y es, bueno, no se les va a cortar el servicio, de alguna manera se acumulará deuda y se verá el día de mañana? Bueno, no, está bien, eso puede suceder porque es parte de las prerrogativas que tienen nuestras empresas públicas. Lo que nosotros decimos es, estamos intentando generar una manifestación de parte del Parlamento, que es un ámbito de representatividad muy importante, diciéndole, usted tiene respaldo para hacer estas cosas. O sea, lleve adelante estas medidas transitorias, así como otras que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la posibilidad de que los deudores del BHU, los deudores de la ANB, en realidad puedan diferir el pago de las cuotas sin moras y recargo. No estamos diciendo que se le exoneren las cuotas, lo que estamos diciendo es... Ya se están definiendo. Sí, no, lo que se hicieron es posponer, pero ¿cuál es el problema? Hay que establecer un mecanismo en donde puedan pagar luego con cómodas cuotas, 12 cuotas, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, el día de mañana... Yo no pago ahora y cuando sale la emergencia sanitaria tengo que pagar 2 cuotas y no voy a poder. Entonces, la idea es establecer un mecanismo en donde, en definitiva, las cuotas que yo no pueda pagar, el porcentaje de cuota que yo no puedo pagar. Por eso es lo que estamos diciendo nosotros, porque quizá hay una familia que dice, bueno, mira, no puedo pagar el 100% de la cuota, puedo pagar el 50%. Sí. Bueno, que pague el 50%, el 50% restante lo pueda pagar en 12 cuotas, sin recargos, sin moras y sin multas, porque en definitiva nos parece a nosotros que estamos en un escenario excepcional y no es un problema de morosidad de un ciudadano o una ciudadana que no cumple su compromiso para con el banco, sino que en realidad es algo externo a esas personas, ¿no? Y el otro punto muy importante y relevante tiene que ver con lo siguiente. Hoy los plazos de los juicios laborales que se puedan haber ocasionado en el país siguen corriendo. Es decir, si a mí me echan del trabajo o tengo un problema o me sentí vulnerado en mis derechos, tengo determinados plazos para poder iniciar
demandas laborales, ¿verdad? Sí. Esas demandas laborales siguen corriendo. Entonces lo que nosotros decimos es, estamos en un momento en donde la gente no puede buscar el asesoramiento, no puede trabajar, entonces deberíamos decir que no se computara justamente esos plazos de mientras dure la emergencia sanitaria. Simplemente a los efectos de que no hayan ciudadanos que fueron vulnerados en sus derechos, pero que no tienen los instrumentos, los mecanismos y las posibilidades para poder defenderse correctamente, ¿no? Entonces, la posibilidad de no computar dentro de los plazos de los juicios laborales lo que está corriendo, me parece que eso es clave y es claro para generar las garantías para todas las partes, ¿no? Tanto para la parte empleadora como para la parte trabajadora, ¿no? Estos son dos componentes. Bien. Y el último punto, rapidito, te lo digo rapidito. Yo digo porque así después Sí, lo ponemos a debatir. Pero el último punto que quizás para mí también es importante es, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, parece ser un contrasentido que nosotros habilitemos que se expulse a familias con hijos a la calle, ¿no? Entonces me parece que el Estado en realidad en este caso tiene que velar por esos niños, por esas familias, y tratar de evitar, en definitiva, que haya lanzamientos de personas. Hoy se están dando algunas situaciones complicadas, por ejemplo, en el departamento de Montevideo, con las pensiones, que además es un sector muy desregulado, en definitiva. Y bueno, en un momento de pandemia, en el momento donde viene el invierno, en el momento donde viene el frío, exponer a familias a que terminen en la calle nos parece un contrasentido y lo que habría que establecer justamente es no permitir esos lanzamientos, ¿no? Entonces, de alguna manera, buscar un conjunto de herramientas para darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de atender cosas que son urgentes, necesarias y vitales para atender esta situación. Sí, ese último punto además es bien delicado porque se remite no solo a la gente que no puede pagar el alquiler, gente que no puede renovar su garantía para alquilar porque se quedó sin trabajo. Pero ahí también está el arrendador, digamos, que capaz que anda a saber cuál es su realidad también. O sea, es bien delicado. Y Bueno, pero ahí los puede que se haber, aprovechan, ahí obviamente. por ejemplo podría haber un sistema de subsidios, por ejemplo, Sí. en donde tampoco se ve afectada la parte arrendadora, ¿no? Porque acá no se trata de perjudicar a uno a otro, se trata de defender la salud, en definitiva, y la imposibilidad, en este caso una familia que pueda tener dificultades, bueno, ver de qué manera puede haber sistemas de garantía que permitan de alguna manera que el arrendador, muchas veces tenemos muchas familias que tienen una casa de arrendamiento, arriendan una casa y complementan su salario, a veces Sí, jubilados, sí, bueno, exacto. que tampoco se vean en ese caso perjudicados en sus ingresos en esta etapa, ¿no? Es decir, la idea es proteger a la gente y proteger a la salud principalmente. Sí, y la línea, bueno, y eso último que dijo, ¿no? Que no se vean afectados en sus ingresos. Ahí también entra otro concepto y es, bueno, a todos nos va a doler el bolsillo. Y si no partimos de la base que nos tiene que doler a todos y a los que tienen más, un poco más, tampoco vamos a ir demasiado adelante, ¿no? Obviamente que hay casos de abuso, que hay de todo, por supuesto. Están los que en realidad el miedo los hace creer que ya están sintiendo la crisis económica y entonces son incapaces de contemplaciones y por ahora no les pasó nada, por ahora están bien, amorralan para mañana. Todo es humanamente comprensible, pero... Y después está el otro aspecto, la finitud de los recursos del Estado y cómo abrimos la canilla. A ver, empecemos. Sobre las propuestas, por favor. Sobre las propuestas, algunas consideraciones. Hay algunas que ya están hoy en nuestro marco normativo y tal vez aplicar, está bien la lluvia de ideas, está bien la contribución, el diálogo político, pero hay un mecanismo en nuestro Código Civil que incluso permite, en caso de arrendamientos, poder prorrogar los arrendamientos o incluso hasta rescindir esos contratos vigentes. Entonces, agregar otro instrumento tal vez inhabilitaría ese instrumento hoy vigente en nuestro Código Civil, que es una herramienta importante. Y después, los lanzamientos en invierno, que es la época que nos viene, no ocurren porque los juzgados primeros están cerrados hasta el 30 de abril y probablemente se prorroguen, y después no ocurren porque ningún juez lanza a la calle a una persona en invierno, sino que siempre se dan a partir de septiembre en adelante. Entonces, sí. Lo que el invierno es en junio recién, ¿no? Sí, bueno, pero la ley, los jueces, ninguno desaloja en invierno, porque eso así se aplica. Entonces, tal vez la lluvia de ideas, en cuanto al momento de aplicación... ¿No se hacen ejecuciones en invierno? En cuanto a los desalojos, cuando una persona inicia un desalojo y un lanzamiento, que es la etapa de lanzarlo a la calle, se prorroga, uno puede establecer prórrogas y generalmente se dan vencido porque ningún juez
en la República y eso marca la jurisprudencia. Entonces, ¿hasta dónde, y acá viene la pregunta, esta lluvia de ideas no pasa a ser superabundante o frena otro tipo de ya legislación vigente? No, yo creo que lo que hay que hacer es armonizar. ¿Por qué? Porque está muy bien lo que tú dices, por ejemplo, con respecto a los arrendamientos. El problema es que arrendamientos que puedan estar hoy sucediendo en el mes de abril y mayo están desamparados. Entonces, de alguna medida el Parlamento aprobó, por ejemplo, la ley del Fondo Coronavirus, que fue de acuerdo de todos los partidos, en 48 horas. Entonces nos parece que estamos... ¿Por qué? Porque creo que nos tenemos que situar en un escenario donde estamos en un escenario de excepción, ¿no? Si no estuviéramos en esta situación de excepción, hay cosas que no haríamos, ¿no? Hay cosas que no construiríamos de alguna manera herramientas para la emergencia, que es un momento determinado. Porque además este es un episodio que, como bien se dice en todo, digamos, todos los que están investigando esto, es un episodio que está primero ocupando y acaparando la situación mundial. Con lo cual eso le da ya una característica distinta. O sea, la crisis económica que puede derivar de esto no solo es en el Uruguay, es decir, va a ser en el mundo entero. Segundo, estos episodios no son comunes, ¿no? Es decir, ¿quién recuerda una situación de esta en el país? Bueno, hay que retrotraerse muchas décadas atrás. Entonces, en ese sentido nos parece que no se trata entiendo el concepto, no se trata de lluvia de ideas, se trata de decir, bueno, a ver, ¿qué instrumentos más ejecutivos armonizados con la legislación que hoy tenemos debemos aplicar para que el Estado, en definitiva, tenga herramientas y el Estado no pueda caer? Porque hay cosas que son de sentido común, pero tú sabes muy bien que el Estado solo puede hacer lo que la ley lo habilita, porque el derecho público es distinto al derecho privado. Entonces, si el Estado no tiene herramientas para llevar adelante algunas cosas, no las puede hacer porque quedaría en una situación arbitraria y podríamos tener unas situaciones complejas después hacia adelante que tienen que ver con las garantías y los derechos. Entonces, establecer leyes que impliquen un periodo de tiempo por la excepción y concretas en este momento, me parece que es clave, ¿no? Y se están dando situaciones, a ver, yo tuve la suerte de intervenir con algunos legisladores, con la defensora del vecino, en situaciones concretas en Montevideo, en lanzamientos que se estaban dando con menores de edad en estos momentos, ¿no? Entonces, es importante dar herramientas en ese sentido. Ale. Sí, a mí me gustaría darle a esto un contexto para el público en particular, de definición claramente política, porque hace pocos días el Frente Amplio, una delegación del Frente Amplio encabezada por su presidente, se reunió con el presidente de la República, ¿no es cierto? Y en ese contexto hubo un paquete de ideas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que trascendió, incluso varios medios de comunicación aludieron al hecho que el MPP como tal no estaba representado, que eso generó ciertos ruidos en la interna del Frente Amplio, y ahora el MPP nos lanza a los ciudadanos todos una serie de iniciativas. ¿En qué medida estas no son respuestas a aquellas ausencias? Y si por un lado el MPP manda iniciativas a nivel parlamentario, por otro lado se reúne el Frente Amplio con el presidente de la República y manda una batería de ideas, ¿en qué medida no se superponen, no confunden y generan una idea que en realidad al público le cuesta discernir, que no tiene por qué hilar fino como de pronto sí nosotros, porque es nuestro trabajo? ¿Cómo advertir la interna compleja? ¿Es eso lo que estás planteando? Que de alguna manera esto sí es hijo de aquello y que termine conspirando con la idea clara ante el público, ¿no? No, no lo es. En realidad, la delegación del Frente Amplio, yo diría, fue un episodio anecdótico, la situación de que no hubiera un compañero nuestro. Pero ustedes lo vivieron como una mala noticia, ¿verdad? No, yo diría, para mí fue una cuestión muy transitoria y te la explico muy rápidamente, es sencillo. En realidad ahí había una discusión si el que iba del MPP lo definía el MPP o lo definía Javier Miranda. Y esa fue la controversia. Ahora, nosotros contribuimos al documento del Frente Amplio junto con el resto de los compañeros. Estas leyes que estamos hablando es un grupo de trabajo donde se creó en la bancada del Frente Amplio, o sea, van a ser iniciativas del Frente. Nosotros propusimos 8, hay otros que han propuesto 2, otros han propuesto 1. Es decir, hoy estamos considerando, dentro del grupo de trabajo del Frente Amplio, estamos considerando 12 medidas, ¿verdad? Nosotros propusimos 8 nada más. El resto le han propuesto otras. Y estas medidas, muchas de ellas, son, en definitiva, la concreción legal, en un cuerpo legal, en un artículo, en una exposición de motivos, de muchas de las cosas que están en el documento que el Frente Amplio le entregó al gobierno y que naturalmente el gobierno dijo, bueno, vamos a estudiarlo. Hasta ahora nosotros no hemos tenido una respuesta del gobierno sobre qué es lo que opina y nos pareció oportuno, ya que el Parlamento está retomando sus actividades, que el lugar esencialmente donde hay diálogo político entre el gobierno y la oposición, podamos poner ya en negro sobre blanco herramientas concretas. Pero todos estos proyectos están contenidos, de alguna manera, las ideas, no el proyecto de ley,
en lo que fue la declaración de las bancadas del Frente Amplio, donde sacó una declaración con varios puntos, y el documento finalmente que le entregó el Frente Amplio en una muy buena reunión, que yo creo que fue muy bueno el gesto político, tanto del gobierno como del Frente Amplio, de sentarse a dialogar y decir, bueno, en esta tenemos que salir todos juntos. O sea, ¿usted entiende, sostiene que hay diálogo, que hay buen diálogo? Bueno, yo creo que hay, no el diálogo suficiente, pero hay diálogo. Y eso es importante, ¿verdad? Nosotros hemos planteado de que debería ser un diálogo en una mesa de diálogo, no co-gobierno. Acá hay un gobierno, que es el que eligió la gente y es el que, en definitiva, dirige y conduce las políticas públicas del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso es indiscutible. Ahora, en estos momentos, a mí me parece que primero, la señal política de que haya acuerdos, de que se deje de lado diferencias partidarias para poner los intereses del país, eso es muy importante. Y no se ve en cualquier parte del mundo, en Uruguay. Es decir, miremos lo que está pasando en el mundo y estas cosas no suceden, ¿no? ¿Está ocurriendo eso, Alejandro? No, yo creo que lo que digo es, el diálogo está un poco... Nosotros lo que planteamos era una mesa de diálogo con todos los actores. Eso no sucedió hasta ahora. Pero sí hay un diálogo político que llegó a que se aprobaran determinadas leyes con una rapidez inusitada. Te voy a poner otro ejemplo. La semana que viene sesiona el Parlamento, nuevamente, en una sesión extraordinaria, votada por todos los partidos, para aprobar 2 proyectos de ley. Y esos proyectos de ley llegaron al Parlamento. En el día martes, la Comisión de Hacienda va a recibir a los ministros que tienen que ver con dineros que son del INEFOP, que van a ir a la ANDE, ¿verdad? Los ministros van a ir el martes y el miércoles el Senado aprueba de mañana y de tarde la Cámara de Diputados. Perdón. Bueno, hay uno que todavía está por llegar al Parlamento, hay uno que ya llegó. Hay un proyecto que envió el Poder Ejecutivo. ¿Remiten a esta emergencia? Sí, refieren a esto. Es decir, hay recursos que hoy están en el INEFOP, que es un ámbito multipartito, porque ahí están los trabajadores, los empleadores y está el Estado, y lo que se plantea es que esos recursos vayan a la Agencia Nacional de Desarrollo, a la ANDE, para financiar alguna de las medidas que se tomaron para con los monotributistas del MIDES. Entonces se sacan recursos de un lado para el otro y eso requiere ley. Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿Y el otro? Y el otro proyecto todavía no llegó, lo que nos han anunciado probablemente tenga que ver con alguna prórroga de plazos de presentación de documentos de empresas. La normativa exige que las empresas informen determinadas cosas al Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente después que pasamos de las sociedades anónimas a las sociedades nominativas, implican determinados informes que hoy no se están pudiendo llevar adelante, evidentemente, porque el Estado ha trabajado, digamos, mínimamente, y se establecen algunas prórrogas, pero eso están llegando. Digo, eso es una señal en donde yo, que soy oposición, ¿no? Digo, bueno, si me traes un proyecto de ley, lo quiero estudiar en profundidad, no lo voy a votar en 24 horas, pero hoy la emergencia requiere justamente este tipo de señales. Es más, te pongo otro ejemplo. El Fondo Coronavirus, el Frente Amplio tenía reparos en algunas de las disposiciones del Fondo Coronavirus y tenía otras propuestas, pero entendimos que en donde estábamos, la situación que estamos, no había que ponerse a discutir determinados preciosismos y decir, bueno, vamos a estudiarlo y a proponer otras cosas para que sea mejor. No, hay que tratar de generar las cosas que más o menos están bien, porque lo perfecto, digamos, es enemigo de lo urgente. Bien. Rodríguez Pupo. Dos preguntitas que van de la mano, ¿no? Veo que el proyecto uno puede tener algunas matices, discrepancias, hay aspectos que se pueden discutir. Yo que se pensaba en el tema de los créditos laborales y los plazos de prescripción. Supongo yo que con todo el tema de la feria judicial sanitaria, de alguna manera esos plazos se van a ir cortando necesariamente. Pero no voy a eso, sigo en la línea de la pregunta desde el ángulo político, ¿no? ¿No hay una suerte de correlación en este planteo de ustedes con la LUC? Con la ley de urgente consideración al mismo tiempo. Y la otra cosa, ¿ha habido algún, en estas horas en que ustedes están planteando esto, algún intercambio formal o informal con gente del gobierno? Yo me imagino un Álvaro Delgado siempre sentado con usted conversando estos temas. Me lo imagino así. ¿Puede ser? No, diálogo hay, el diálogo informal existe. Naturalmente nosotros tenemos una visión crítica sobre la LUC, sobre sus aspectos de fondo y sobre la oportunidad de que ingrese la LUC ahora, ¿no? Por una sencilla razón, digamos, sin entrar en los aspectos de fondo, lo que yo pienso, en definitiva, es que la LUC se pensó hace 6 meses atrás, ¿no? Fue parte de la campaña electoral, luego se estuvo discutiendo y negociando dentro de la coalición y todos conocimos un borrador. Es decir, la LUC fue pensada y diseñada para un país que no tenía coronavirus. Entonces, la llegada del coronavirus
que cambia radicalmente el escenario en el que estamos hoy en la coyuntura, pero lo va a cambiar para el futuro. Pensemos en las modificaciones que están sucediendo. Uno pensaba que íbamos a tardar seguramente varios años en que el teletrabajo se impusiera como una lógica importante. Bueno, esto ha acelerado muchísimo. La salida de la situación del coronavirus, donde, por ejemplo, Alemania ha colocado 20% de su PBI, le ha inyectado de recursos a su economía, en donde está planteando una serie de desafíos, evidentemente cambian radicalmente la lógica con la que estábamos pensando el país. Lo que nosotros decimos es, algo que se pensó y no tomó en cuenta este escenario mundial de post-coronavirus, nos parece que no tiene sentido de oportunidad. Hay cosas, por supuesto, que son permanentes y nosotros pensamos que hay que discutir estos otros temas que son más urgentes, más que lo que está planteado allí. El gobierno tiene una agenda natural, desde el punto de vista legal, el gobierno necesita, esto es una interpretación mía, ¿no? ¿El gobierno qué necesita? Necesita incorporar la LUC, porque si no se le vencen los plazos, porque después tiene que mandar la rendición de cuentas del año pasado y luego tiene que enviar el presupuesto quinquenal. Entonces, como el gobierno tenía planificado que este año que esté la LUC en el Parlamento, la manda igual aún en este escenario, ¿no? Otro elemento de oportunidad es, bueno, todos sabemos que muchas de las cosas que están contenidas en la LUC, sin ingresar en el fondo del asunto, han generado grandes controversias en el país, e incluso en la coalición de gobierno. Digamos, pensemos, por ejemplo, en la desmonopolización de ANCAP. Bueno, en un escenario de emergencia sanitaria, evidentemente la sociedad se puede movilizar poco, ¿no? Y es probable que 45 días de trabajo en la Cámara de Senadores, donde va a tener que venir muchas delegaciones, o deberían tener que venir muchas delegaciones profesionales, empresariales, parece ser bastante un contrasentido, digamos, donde el tratamiento de la ley pareciera ser que no ofrece, de alguna manera, todas las garantías para que todo el que quiera expresarse, hacerlo libremente, ¿O es el mejor momento para hacerlo? ¿O es el mejor momento para hacerlo? Bueno, pero yo no le voy a... No me pidas a mí que yo piense que el Poder Ejecutivo envía la ley en un momento en donde la gente no se puede movilizar. No entra dentro de mi cabeza que eso lo esté pensando alguien dentro del Poder Ejecutivo. Sería bastante jodido. Lo iban a hacer igual en esta Necesitaban, lo que se plantea del Ejecutivo es que lo que necesitan es poder gobernar y entendían que necesitaban esta herramienta, ¿no? Eso es lo que llega. Sí, está bien. Yo lo que digo es, hay un sentido de oportunidad que pareciera ser que las urgencias están en otro lado, pareciera ser que no estamos en las mejores condiciones para poder dar un debate democrático, modificar un conjunto de leyes muy importante. Además, bueno, después están las otras discusiones de fondo, que es una ley de urgente consideración de 500 artículos, con todas las leyes que modifica. Todo eso ya pasó a ser secundario, ¿no? Por supuesto, sí. Pero va a empezar el debate porque la LUC va a llegar y eso va a estar arriba de la mesa. Virginia. No, sí, yo por supuesto coincido que el foco ahora está en la situación sanitaria, económica, social que se está generando. De todas maneras, igual también se plantea, ¿no?, que la realidad uruguaya sigue existiendo y no se puede paralizar. Entonces, ¿por qué no igualmente, aunque no sea el foco, empezar a discutirlo por lo menos, por más de que se tenga que hacer ajustes o lo que sea de acuerdo a la nueva realidad? Pero en cuanto a las propuestas en sí, bueno, me parece destacable que existan esas propuestas, el diálogo, también como él dice, ¿no? O sea, por su parte, el MPP presentando sus propuestas con un aporte que sea constructivo y por otro lado que haya recepción, que haya diálogo, eso me parece destacable. Y en cuanto a las propuestas concretas, una duda que me queda es en el caso, por ejemplo, de las tarifas, que se plantea la exoneración. ¿Por qué la exoneración y no las mismas facilidades de pago que se plantean, por ejemplo, con las ejecuciones hipotecarias? Y por otro lado, en cuanto a lo de la prescripción y caducidad en temas laborales, Pupo creo que mencionó algo, que si valoraron también cómo juegan, por ejemplo, bueno, la posibilidad de pedir una habilitación de feria, que en realidad las resoluciones de la Corte eso lo habilitan cuando se pueden ver lesionados algunos derechos, o incluso el artículo 98 del CGP que establece del Código General del Proceso, que establece que al impedido por justa causa no le corre el plazo. Entonces yo pienso que por ese lado, digo, por más que no me parece una mala propuesta, cuando sea garantista de derechos es bien recibida, siempre me parece, pero creo que por esos lados lo que se podría salvar. Que ya están las herramientas. Claro, que por esos lados en realidad... El problema es que las herramientas... Que entró ayer también, como contribución, un proyecto del Colegio de Abogados que entró ayer, que habla de la suspensión de los plazos civiles y entrarían los plazos laborales. Porque está muy bien lo que tú dices, hay herramientas, pero esas herramientas implican que las personas o los sujetos vulnerados accionen.
Es decir, las conozcan. No, las conozcan, pero además tengan la capacidad de accionar. Es decir, yo tengo que ir y decir, mirá, en realidad no me tienen que aplicar los plazos a mí y quiero que se exprese la justicia en determinada cosa, bueno, tengo que generar determinados escritos, determinadas cosas. Cuando vos aprobás una ley, sabés que le estás dando un marco general, en definitiva, que más allá del conocimiento, desconocimiento o las capacidades que pueda tener una persona, en definitiva, para poder defenderse frente a la justicia, no van a correr porque están amparados por la ley en general, ¿no? Eso me parece que es clave, sabiendo que existen un conjunto de esos instrumentos. Y después me planteabas la diferencia entre el tema tarifas y el tema arrendamientos o pagos hipotecarios, ¿no? Claramente la ley establece una diferenciación por la siguiente razón. En el caso de la cuestión hipotecaria, estamos hablando de que sea un beneficio para el conjunto, para el 100% de los deudores hipotecarios. En el caso de las tarifas, estamos planteando que sea para un colectivo mucho más reducido, no para toda la población. Estamos diciendo aquella población que hoy tiene mayores dificultades. Gente que no tiene ingresos formales, es decir, no está trabajando, y gente que está en extrema pobreza y son atendidos por el MIDES. Entonces, por eso planteamos justamente frente a ese escenario, en un caso, la postergación y el pago en cuotas, y en el otro caso, la exoneración lisa y llanamente, porque estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Me permiten poner otra cosa sobre la mesa de las propuestas del MPP, que además también la han hecho otros sectores y organizaciones sociales, y que es una cosa que tiene su debate histórico en el mundo, ¿no? Y es el tema de la renta básica, universal en general. Acá lo que se está proponiendo, por lo menos por parte del MPP y de otros ámbitos, es una renta básica temporaria, y no para todo el mundo, supongo, sino justamente contemplando un salario mínimo nacional, digamos, en el monto, contemplando a los sectores que ya venían vulnerables y los que van a caer o empezaron a caer como dominó desde que empezó la crisis. Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? A ver, bueno, ¿el Uruguay puede darse ese lujo? ¿Tenemos los recursos como para eso? Porque esto lo que nos enseñó también es que evidentemente los indicadores con los que manejamos las estadísticas para estudiar y medir la pobreza no contaban con el factor vulnerabilidad extrema, es decir, la pequeña brisa, esto no fue una brisa, convengamos que estamos en el ojo de un ciclón. Temporal. Bien, pero de alguna manera nadie imaginaba que son unas gotas de saliva, ¿no? O sea, es como, tienen una fuerza descomunal y sin embargo se empezó a caer como con piezas de dominó. Entonces, ¿no habría que repensarlo esto incluso para el día de mañana? Pero nos podemos dar el lujo, porque yo entiendo, algunos dicen que demagógico plantear renta básica, ¿por qué no lo aplicaron, no sé, los 15 años de gobierno? La cantidad de mensajes que estoy leyendo acá, obviamente, no se imaginará. Sí, me imagino. ¿Qué opinan ustedes? No, a mí me gustaría saber si el proyecto tiene algún método de financiación o plantean ustedes algo al gobierno de cómo financiarlo. Sí, en realidad este proyecto se va a transformar probablemente en una minuta porque todo proyecto que implica una erogación de gastos tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Nosotros no estamos haciendo una cosa distinta a la que está haciendo Alemania o a la que está haciendo Estados Unidos, para poner simplemente dos ejemplos. Estados Unidos está generando mecanismos similares. Alemania, por ejemplo, está financiando el 85% del salario de los trabajadores. Lo financia el Estado, derecho. Y por eso va a inyectar 20% de su PIB en la economía, porque lo que está sosteniendo es a las familias. Entonces, en este caso estamos hablando, hay una discusión sobre la renta básica universal. Es una discusión interesantísima. Yo creo que yo vine a este programa incluso a fundamentarla porque bueno, hace pero muchos años... No es lo que está en la propuesta. No es lo que está en la propuesta hoy ahora. Es algo temporal y acotado. Estamos hablando de algo temporal que abarcaría un conjunto de hogares que se quedaron sin las posibilidades de ganar su sustento, ¿no? Porque en realidad esto fue un ciclón que nos dejó sin trabajo a mucha gente. Lo que está pasando con los artistas. Bien. Por ejemplo, para un ejemplo, exacto, lo que está pasando con los artistas. No pensemos, porque generalmente nos remitimos solo, por ejemplo, a aquel que va de la tarjeta MIDES, al que va a la feria, no sé qué. Un artista, un actor de teatro, se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo y por tanto se quedó sin ingreso. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Entonces, esto es una renta de emergencia que tiene un costo de 240 millones de dólares. Tiene un costo de 240 millones de dólares.
Ese ¿verdad? es el cálculo que hicieron. Ese es el cálculo que está ¿Qué hecho. población, qué número de población? Y bueno, porque está hecho básicamente, el número está asociado, es un número estimativo, por supuesto, ¿no? Pero está asociado a la porción de la población que está en la informalidad y que anda en las 250.000, más o menos aproximadamente, y además ahí tenés alguna gente que puede cobrar alguna partida, que se descuenta, pero bueno, ahí está hecho el cálculo, esto se lo presentamos al gobierno en la torre ejecutiva, con el cálculo realizado, con las estimaciones que se llevaron adelante, y esto es un número importante para el país, ¿no? Es decir, la posibilidad de una inversión de... Ahora, es el 10% de los créditos contingentes que tiene el país, contratados con organismos multilaterales, para hacer frente a situaciones adversas. Esto hay que pagarlo después, claramente, no es que es un regalo, esto va a haber que pagarlo, pero significaría la posibilidad, claramente, de poder financiar esto con esos recursos que pueden ser los créditos contingentes u otros recursos que se puedan generar redireccionando gastos del Estado, ¿no? Sí, bien, a ver. Arena con alguna cosa más que se gastó innecesariamente en aquellos tiempos, o no se pensó o no se guardó adecuadamente el gasto público. Sí, Ante la Arena más alguna cosita más y ya estamos en el monto, los 240 millones. Yo no tengo problema en discutir sobre la importancia de tener el Ante la Arena. No, pero vos lo estás poniendo y yo te lo puedo discutir. Yo te digo, sobre los gastos, por ejemplo, mira, Chile está invirtiendo 5 puntos del PIB en esta crisis. ¿Por qué el Uruguay puede invertir o va a tener que invertir menos? Porque hubo un gasto social que Chile no lo tenía. El Uruguay gasta 6 puntos del PBI en su sistema sanitario. Chile no. Entonces, por eso Estados Unidos y Chile hoy, frente a la crisis, tienen que poner mucho más recursos del PIB y el Uruguay los puso antes. Entonces, con respecto a la discusión de la oportunidad de gasto, el Uruguay construyó una matriz de protección social, en este caso, por ejemplo, en el sistema de salud, que le cuesta al Uruguay 6 puntos del PBI por año, y por eso podemos tener una respuesta, como ustedes estaban hablando recién, tan eficiente en el país, porque se generaron las condiciones de gastos e inversiones para que el Uruguay hoy no tenga que hacer una inversión tan grande. Porque los países que están haciendo inversiones enormes, el caso de Estados Unidos, sin lugar a dudas es el paradigma, donde en realidad el sistema de salud básicamente está privatizado, entonces ahora se están poniendo casi 8 puntos del PBI a la carrera para poder hacer esas cosas. 20 puntos va a gastar Estados Unidos en este momento, y es porque no tenía una matriz de protección como la que construyó el Uruguay antes, y que son parte de las fortalezas que nos permiten a nosotros hoy enfrentar esta situación. Bien. Tenemos que hacer una pausa, despedir a nuestro invitado, pero escuchamos sus planteos. Podrán, por supuesto, después los panelistas en el bloque dar su opinión y debatir entre ustedes. ¿Les parece? Bien, senador, le agradezco muchísimo que haya venido. Senador y diputado. Porque yo corro de un lado al otro del Salón de los Pasos Perdidos, porque estoy haciendo la suplencia de José Mujica, pero también como estamos sesionando de manera extraordinaria, a veces no puedo pedir suplencia en diputados, entonces tengo que dejar de ser senador y pasar a ser diputado. Y bueno, estoy en esa doble función. Estoy jugando en toda la cancha. Bueno, gracias por el esfuerzo entonces, por el trabajo. No, muchas gracias a usted. No me diga que cobraba horas extras. No, no me pagan. No me pagan más y me bajaron el sueldo todavía. Le bajaron el sueldo, ¿se da cuenta? A nosotros no nos afectó porque tenemos topes salariales. Entonces, en definitiva, nosotros ya de hace mucho antes, voluntariamente nos habíamos rebajado el sueldo. Sánchez, muchas gracias de verdad por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, volvemos con el panel y el análisis del panel de la propuesta que trae el invitado de hoy. Pero nos vamos con esto que te cuenta Antel. Mirá, elegí tu nuevo celular sin moverte de casa porque Antel te lo lleva gratis. tienda.antel.com.uy. Yo también me quedo en casa. Mensaje de Antel. Pausa y ya venimos.